Bienvenidos una vez más al curso de Derecho Procesal Administrativo, sección B, jornada nocturna de la 3 veces centenaria Facultad y Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos después de esta pequeña pausa el día de ayer, en la cual en Guatemala celebramos el Día de Todos los Santos. Espero hayan comido mucho fiambre, sigan comiendo fiambre, hayan ido a adornar a sus buenas noches, Dayan, hayan ido a adornar a sus seres queridos que ya partieron al más allá, ¿verdad? Ya mucho fiambre, dice, bueno, pues guardémoslo, ¿verdad? Sí, yo empecé casi que desde principios de octubre a comer fiambre, que me encanta, me fascina, ¿verdad? Transmitiendo desde el municipio, villa y luego ciudad de Mixco, del departamento de Guatemala. Aquí iniciamos una vez más con la bendición de Dios y la presencia de todos ustedes. Al momento 53 compañeros conectados. Agradezco muchísimo su apoyo, solidaridad, toda vez de que pues una vez publicados los resultados de la segunda prueba parcial, pues ya la mayoría están casi que desatendidos de este curso. Vean, la intención pues es facilitar el aprendizaje. Yo les he repetido muchas veces acá en la cátedra, soy pro estudiante, ¿verdad? Yo, al igual que todos ustedes, soy egresado de esta jornada. Me costó mucho también, al igual que ustedes. Y pues sé el sacrificio y esfuerzo que uno tiene que hacer siendo estudiante uno de esta jornada, porque uno es trabajador estudiante. Eso quiere decir que uno puede dejar de estudiar, pero no de trabajar, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Hay que cumplir con los compromisos familiares, pero si pagamos renta, echarle combustible al vehículo y demás, ¿verdad? No es que yo regale el curso. Yo considero que mis estudiantes pues sí aprenden, ¿verdad? Han aprendido y prueba de ello es después realmente el agradecimiento, la gratitud que muchos de ustedes tienen. Ya estamos viendo de qué rato los resultados. El día lunes pasado tuve ya la oportunidad de asesorar la tesis de un exalumno. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que aparte de de haberle asesorado su tesis, me paró dedicando su tesis a otra compañera docente y a mí, ¿verdad? A sus docentes, dice él, y especialmente a fulanita de tal y a su servidor Juan Carlos Pérez Díaz, que siempre me exigieron y buscaron en mí la excelencia académica, dice el hoy colega, abogado y notario. Eso es lo que queremos y esperamos, ¿verdad, compañeros? No solo facilitar el aprendizaje, haber compartido con ustedes un poquito el conocimiento que uno ha adquirido en estos 14 años de ejercicio profesional, sino ver coronados esos esfuerzos, esos triunfos de ustedes, y por qué no decirlos el día de mañana. No me invite pues, ¿verdad? Ni siquiera. Le puedo colaborar en ser su asesor y revisor de tesis como usted quiera, ¿verdad? Pero sí saludarnos el día de mañana como futuros colegas, ¿verdad? Pero mientras eso pasa y sucede, regresemos a el contenido en el programa, la unidad número 7, gracias a Dios ya. Nunca había llegado, les he comentado, ¿verdad? Siempre nos habíamos quedado a la mitad del contencioso administrativo. Hoy, gracias a la virtualidad, que es una maravilla, esperemos a ver cómo vamos a regresar el próximo semestre. Ustedes ya en el 8º semestre, en el 9º semestre, Dios mediante, ya para cerrar su carrera, ¿verdad? Esperemos que sí regresemos a la presencialidad. Ya nos hace falta vernos, saludarnos, compañeros, y estrecharnos esa mano amiga. Bueno, sentencia contenciosa administrativa y clasificación. Vimos todo lo relativo a la prueba el otro día, ¿verdad? El día martes, y ahora pues solo la primera parte, la clasificación y algunas características, algunos elementos, pero nos hace falta todavía mucho contenido con relación al tema de la prueba. Vamos a analizar y ver también ya una sentencia
de lo contencioso administrativo que me ha parecido muy importante poderla compartir con ustedes, ilustrarla, porque no solo es de la vida real, sino que tiene ahí precisamente las incidencias con relación a la demanda de una resolución de un acto administrativo por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué es la terminación del proceso contencioso administrativo? El proceso administrativo termina normalmente por el acto del órgano jurisdiccional en el que se decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, actúa o se niega a actuar la pretensión procesal. En ese momento donde los sujetos procesales se convierten en verdaderos protagonistas. Como lo veremos en adelante, no siempre terminan normalmente los procesos, es decir, con la sentencia. La terminación normal del proceso contencioso administrativo debe de ser o debiera de ser la sentencia. El proceso administrativo termina normalmente por el acto final del órgano jurisdiccional en el que se decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico, la sentencia, y en consecuencia actúa o se niega a actuar la pretensión procesal motivo de la demanda inicial. En ese sentido adquiere toda su relevancia el más importante de los protagonistas y personajes del proceso. Su verdadero rol protagonista en la frase de Calemandrei, citado por el profesor González, asiste mudo e impenetrable en todo el desarrollo del drama, siempre presente. Se limita a escuchar en silencio la disputa de ellos, los otros personajes. Me disculpo ahí de la falta la E. ¿Alguien levantó la mano por ahí o no sé si solo se le activó por error? Ya saben que en cualquier momento del desarrollo de la clase pueden ustedes interrumpirme, levantar la mano y preguntar. Pero al fin la última palabra decisiva es la suya. Disculpe ahí el mal teclazo, es la suya. Todo aquello se ha dicho en el curso del debate. Se resume y se decide en su decisión. El epílogo del drama, el último acto del rito, es la sentencia. Ite missa est, ite indicatum est, ¿verdad? El resabio del latín, porque recuérdense que nuestro derecho viene del latín y del romano, entonces hay mucha todavía expresión y frases en latín que se utilizan. En derecho penal se utiliza mucho. Es la sentencia el acto de terminación normal de un proceso. Es una resolución del órgano jurisdiccional que se diferencia de las demás en su finalidad. En la sentencia se deciden las cuestiones planteadas en el proceso. Se emite juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión deducida en la demanda con el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, se actúa o se niega a actuar la pretensión formulada en el proceso. Consecuentemente, se decide sobre el fondo del asunto que se discutió y que plenamente quedó probado en el transcurrir del proceso. Como todo proceso, la sentencia es la forma normal de su finalización, al que se difiere en su estructura lógica ni en sus elementos materiales de las demás que se emiten a nivel jurisdiccional. Se hará un estudio de las diferentes doctrinas que tratan lo relativo al derecho procesal y veremos que la sentencia de lo contencioso administrativo no difiere de las otras decisiones jurisdiccionales en general, puesto que contienen los mismos elementos. La sentencia, dice Eduardo Couture, el vocablo sentencia sirve para denotar a un mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en el que se consigna. Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción, mediante el cual deciden la causa o punto sometido a su conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. La sentencia es el documento escrito en el cual se encuentra contenida la decisión del tribunal. Ha tomado al final de haber analizado desde la demanda las excepciones perentorias, la contestación de la demanda, el análisis de las pruebas que se rindieron dentro del proceso.
Recordemos que cuando analizamos el proceso y el procedimiento administrativo, se dijo que la finalidad principal del proceso es la sentencia. Dice Couture, al mismo tiempo que un hecho y un acto jurídico, la sentencia es un documento, elemento material indispensable en un derecho evolucionado para reflejar su existencia y sus efectos hacia el mundo jurídico. Existe sentencia en el espíritu del juez o en la sala de tribunal colegiado, mucho antes del otorgamiento de una pieza escrita. Pero para que esa sentencia sea perceptible y conocida, se requiere que en una forma mediante la cual se represente y se refleje la voluntad del juez o el tribunal. Todo esto expuesto por el profesor Hugo Calderón trata de ir hilvanando de una forma poética, ¿verdad? De una forma bastante literaria, lo que es la sentencia precisamente. Y es lo que yo les he advertido, ¿verdad? Que una sentencia lleva su poema, lleva su línea del tiempo, lleva digámoslo en otra expresión o argot guatemalteco popular, lleva su speech especial, ¿verdad? Para el tratadista Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? Es el ponente del proyecto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En su obra Derecho Procesal Civil, la sentencia es el acto por excelencia de los que están atribuidos al órgano jurisdiccional. Mediante ella termina normalmente el proceso y cumple el estado de la delicada tarea del actual del derecho objetivo. En la importancia clasificación de los actos procesales atendiendo precisamente a su función, o sea, la que divide en actos de iniciación, actos de desarrollo y actos de determinación. Disculpen, de decisión y de extinción. La sentencia corresponde a los actos de decisión para Wasp, otro tratadista. La sentencia es el acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o inconformidad de la pretensión de la parte con derecho objetivo y en consecuencia actúa o se niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso. La sentencia tiene la mayor importancia en todos los sistemas democráticos, puesto que es donde se refleja el Estado de Derecho. Recordémonos en aquel nuestro curso de Derecho Constitucional, inclusive en aquel Derecho Procesal también Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Administrativo y 2, en donde realmente es el anhelo de estas sociedades en vías de desarrollo como la nuestra, como la guatemalteca, y prueba de ello es la crisis en la que estamos atravesando, ¿verdad? En donde un grupito de guatemaltecos se quieren atribuir por la fuerza el ejercicio del poder público y poder político, ¿verdad? Y entonces eso nos tiene frente precisamente a este embullido social que solo Dios sabe en qué vamos a terminar, ¿verdad? Pero es ese anhelo precisamente de llegar a tener el dominio y llegar a pues vivir en democracia partiendo de un Estado de derecho constitucional. Si una sentencia no cumple a cabalidad con la ecuanimidad del juzgador, entra en crisis todo el sistema y pone en peligro la credibilidad del sistema. Es decir, realmente el organismo judicial y el sistema de derecho realmente es de los pues sistemas y de los organismos de Estado sobre la cual descansa el sistema republicano y democrático, ¿verdad? Y realmente todavía aún se tiene mucha credibilidad a nivel de juzgados de paz, juzgados de instancia y a nivel de salas, ¿verdad? Específicamente lo contencioso administrativo. La importancia de la sentencia es enorme, dice el profesor González. Basta pensar que, al ser el acto de terminación normal del proceso, a través de ella se cumple el Estado, el deber de la administración de justicia. Por eso ha podido decirse que la doctrina de la sentencia, comprendida en sí la doctrina de todo proceso y un trato de tal especie sería, en último término, el tratado de derecho procesal. Qué bonito, ¿verdad? Este profesor González, colombiano, ¿verdad? Cómo lo define.
Por último, se hace necesario el estudio de una clasificación de las sentencias para clarificar la manera y el sentido que puede dar a la emisión de la misma y a la ordenación de ella. Empecemos pues entonces por la primera clasificación de las sentencias. Por su finalidad, las sentencias pueden clasificarse por su finalidad en sentencias declarativas. Parece filosofía exactamente. Así es, don Edgar. O vamos a ver ahí más adelante una definición de la clasificación, parece lógica jurídica, ¿verdad? Que va a la par de filosofía del derecho. Por su finalidad, las sentencias pueden clasificarse por su finalidad en sentencias declarativas. La sentencia declarativa se limita a comprobar la realidad jurídica, sin modificarla. Estas no contienen las relaciones jurídico-materiales. Las sentencias declarativas, dice el profesor González, son, y hay una subclasificación, las desestimatorias de la pretensión. Al desestimar la pretensión, dan firmeza a las relaciones jurídicas derivadas del acto objetivo de impugnación. Las de estimaciones de pretensión declarativas. Pretensiones declarativas son aquellas en que se pretende la declaración de nulidad de un acto, nulo de pleno derecho, aunque no las da anulación de un acto anulable, ya que la sentencia estimatoria de estas comporta una alteración de las relaciones jurídicas. Ahora bien, ello presupone una clara delimitación de los supuestos de nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta, como distinto de los de anulabilidad o nulidad relativa dentro del género de validez. Esto retrotrae, como les decía yo, al curso de lógica jurídica, con aquella famosa el silogismo jurídico, ¿verdad? Ahí está haciendo referencia a eso, ¿verdad? Pero que tengamos claro nosotros, la estimación de la pretensión es declarativa, ¿verdad? Suficiente. Sentencias constitutivas, la segunda clasificación. Las sentencias constitutivas, siempre que produzcan las relaciones jurídico-materiales, es una consecuencia que antes no existía, creándolas, modificándolas o extinguiéndolas. Como el proceso administrativo presupone un acto o disposición frente a los que la pretensión se deduce. La sentencia estimatoria comportará, por lo pronto, un efecto, la declaración de nulidad o anulación del acto o disposición. Si en los supuestos de nulidad la sentencia estimatoria aparece, debe considerarse declarativa, como se ha señalado en los supuestos las infracciones del ordenamiento jurídico administrativo, se ha llegado a considerar el carácter constitutivo esencial en las sentencias administrativas. La sentencia estimatoria de una pretensión frente a un acto administrativo será normalmente constitutiva. Anulará el acto y modificará las relaciones jurídicas por él afectadas, como lo vamos a ver en la sentencia que les envié con posterioridad. Con antelación, perdón. Sentencia de condena. Son las sentencias estimatorias de una pretensión de condena. La sentencia de condena impone una prestación. El supuesto típico es el de las sentencias estimatorias de una pretensión de indemnización de daños y perjuicios, para tenerlo un poco más claro. Por el contenido de las sentencias, aun cuando, como se ha señalado, en sentido propio únicamente son sentencias las que deciden acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico material. En los ordenamientos jurídicos suele denominarse también sentencia a resoluciones que no entran en el examen de la cuestión de fondo. Partiendo de esta acepción amplia, las sentencias pueden ser sentencias que entran en el fondo. Se limitan a declarar la admisibilidad de la pretensión por no darse algún requisito procesal. El ordenamiento procesal respectivo puede prever la posibilidad de que, con anterioridad a la sentencia, se plantee la inadmisibilidad en trámites preferentemente limitados, como al inicial de la admisión o cualquier momento del procedimiento, como en los casos de improcedencia en que no será necesaria la audiencia. Sentencias que deciden la cuestión de fondo. Son las sentencias en sentido estricto, las que las leyes procesales administrativas internacionales llaman definitivas.
Si se dan todos los requisitos procesales, el órgano jurisdiccional dictará sentencia verificando la conformidad o disconformidad de la prestación con el ordenamiento jurídico. Según el resultado de la confrontación, la sentencia será desestimatoria si el acto objeto de impugnación es conforme al ordenamiento jurídico y por tanto la pretensión no es fundada. El tribunal la desestimará y denegará su actuación, reconociendo la legalidad y validez del acto. Estimatoria si el acto objeto de la impugnación no es conforme al ordenamiento jurídico y por tanto la pretensión es fundada, el tribunal la estimará y actuará la pretensión. A su vez, la sentencia estimatoria puede ser total o parcial, ¿verdad? Esa sería entonces esa segunda clasificación. Por los efectos procesales, que sería la tercera, las sentencias pueden ser firmes si no son susceptibles de algún recurso, alguno ordinario o extraordinario, está en firme la sentencia, ¿no? No firmes, una sentencia no es firme siempre que sea admisible. Frente a ella, algún recurso ordinario o extraordinario, en nuestra legislación procesal administrativa, el artículo 221 constitucional establece la posibilidad del planteamiento de la casación contra la sentencia contencioso administrativo y los autos que pongan fin al proceso. Y si nos da tiempo, no creo, pues podemos ver la casación, aunque su profesor de Derecho Procesal Civil debió haberlo visto. No sé si ya lo vieron o no, pero es contenido del curso de Procesal Civil. Y por último, los elementos de la sentencia, que los vamos a ver también ya ahorita a continuación con relación a la ilustración de la sentencia que les envié, ¿verdad? En cuanto a los elementos de la sentencia, anotaremos lo de la fundamentación legal, estando regulados en los artículos 45 de nuestra ley, integrado por el artículo 147 de la ley de organismo judicial. Indicando que las sentencias se redactarán expresando el nombre completo, razón social o denominación o domicilio de los litigantes, en su caso, de las personas que los hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. La clase y el tipo de proceso y el objeto sobre el que versó la relación de los hechos. Se considerarán párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos en que hubieren sujetado a prueba. Las consideraciones de derecho que harán mérito de valor de las pruebas rendidas y de las cuales los hechos sujetos de discusión se estimen probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales del derecho y los principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. La parte resolutiva, que contendrá resoluciones expresadas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Y ahí entonces estaríamos finalizando esta parte expositiva, doctrinaria, con relación a la sentencia. Y ahora procedo a ponerles a la vista, compartir pantalla, la sentencia compartida con ustedes en el Classroom el día de hoy, del proceso contencioso administrativo. Me parece ser que es, ya no leo yo ahí, hasta ahí ustedes. 01 me parece 11-2009-0002 oficial tercero. Son 15 páginas, ¿verdad? Más o menos. No puede ser así, ¿verdad? Puesto que ahorita vamos a ir analizando precisamente lo que acabamos de ver y lo que debe de contener entre la otra parte, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos, compañeros, en el inciso A, los elementos y características. Falta la naturaleza jurídica, la definición, los requisitos formales y de fondo, la elaboración de la prueba formal, análisis y aplicación de la ley, ¿verdad? Pero ya es mucho que ya hemos llegado y hemos entrado a la séptima unidad, como les digo, casi nunca se logra terminar por A, por B o por C. Sala primera fue la que conoció del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Guatemala, 2 de mayo del 2018. Se tiene a la vista para dictar sentencia el proceso contencioso administrativo identificado en el acápite, el cual fue planteado, sería ahí, digo yo, aquí se confundieron, por la entidad Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima.
Recordemos que a raíz de la privatización de este servicio público, pues la empresa eléctrica que sirve acá en casi todo en la región metropolitana, es la empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima. A través del abogado Hugo René Villalobos Cerrarte en calidad de mandatario judicial y administrativo, y en contra del Ministerio de Energía y Minas por haber dictado la resolución identificada con el número 2166 de fecha 16 de julio del 2009. Imagínense cuándo viene ese proceso. Dentro del expediente administrativo de CS-142-2008. Actuaron dentro del proceso la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, que estuvo representada por su mandatario judicial y administrativo René Villalobos Cerrarte, compareció bajo la dirección y procuración profesional de los abogados Luis Pedro Estrada Aquí, Ligia Elizabeth López Chupina y Hilda, ahí lo hubiera puesto, Hilda Beatriz García Floria. Como parte demandada, el Ministerio de Energía y Minas estuvo representado por el ingeniero mecánico industrial Carlos Iván Miani Velorio, quien fue sustituido por el ingeniero industrial Eric Estuardo Archila de ESA, en calidad de ministro, quien actuó bajo la dirección y procuración de los abogados Luis Patricia Aguirre Fernández, Ruth Liliana Rodríguez González del Águila, Nelly Yanira Patén Ruiz y Eva Karina Gómez Marroquín, que era lo que yo les comentaba la otra vez, ¿verdad? Que actuarán conjunta, indistinta y separadamente, por eso es ese montón de abogados. Por el Ministerio de la Ley, la Procuraduría General de la Nación, estuvo representada por la abogada Ana Luz Fátima Gálvez Palomo, quien fue sustituida por el abogado José Raúl Herrera González, quien compareció en la calidad de persona de la Nación, personera de la Procuraduría General de la Nación, actuando bajo la propia dirección y Procuraduría Profesional de los abogados Saúl Estuardo Oliva Figueroa, Juan Ildefonso Juárez Ruiz, Julia Darina Ríos Rodas, Marina Luis, lo mismo, ¿verdad? Porque allá se supone que son los procuradores encargados de esa sección de lo contencioso administrativo, pero como al cambiar procurador, ¿verdad? Y ahí arriba igual al cambiar de ministro, ¿verdad? Es lo que se da precisamente y por eso tiene que hacerse esa sustitución cuando ocurre eso. Bueno, y como persona con interés transportista eléctrica centroamericana, Sociedad Anónima, ¿verdad? El mercado de transportista, la cual estuvo representada por el abogado Javier Adolfo Jiménez Mejía, quien compareció en su calidad de mandatario judicial y administrativo con representación actuando bajo su propia dirección y procuración profesional. Ni siquiera procuradores ahí arriba. De la demanda, el presente caso, según los argumentos expresados por la entidad demandante, 10 de junio del 2008, por eso miren, es lo que yo les repetía la otra vez, ¿verdad? Son largos estos procesos. Miren cuándo inició esto y 10 años después, ¿verdad? Jurisdiccionalmente terminó. El 10 de junio del 2008 fue emitida por la Comisión de Energía Eléctrica, la Providencia, JG Providencia 2561, a través de la cual se dio inicio al procedimiento sancionatorio en contra de la entidad demandante, o sea, la empresa eléctrica, por el plazo de 10 días, por el supuesto de haber incumplido con el artículo 23.2 de la norma técnica de calidad de servicio de transporte y sanciones al no contar con el equipo necesario para el control, detención y suministro de potencia reactiva que permita tener en sus puntos de conexión con el sistema de transporte un factor de potencia inductivo a toda hora, de 0 punto, y empieza la parte técnica a ustedes. Ahí eso dejémoselos a los ingenieros electricistas, ¿verdad? Contestación de la demanda. Bueno, entonces dice que a finales del mes de abril 8, por lo que no existe motivo para sanción alguna, en virtud de que los argumentos vertidos solicitó que se declare con lugar la pretensión de la demanda planteada. O sea, sancionaron a la empresa eléctrica por no contar precisamente con esto, y lo que se está redarguiendo acá es precisamente esa sanción, ¿verdad? Ese procedimiento sancionatorio. El Ministerio de Energía y Minas, dice el representante de la autoridad demandada, al evacuar la audiencia que por 15 días le fuera conferida, contestó la demanda en sentido negativo. Indicó que en virtud de lo expuesto por la entidad demandante y tomando en consideración que el recurrente tanto en la tramitación del expediente administrativo como en la presente demanda no presenta nuevos argumentos ni pruebas de descargo que hagan que prospere la demanda planteada. Pero sobre todo,
que conforme a la Ley General de Electricidad y sus reglamentos y normas técnicas aplicables, la recurrente tiene la obligación de cumplir con las normas técnicas que emite la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En este caso, normas técnicas de calidad de servicio, transporte y sanciones, lo cual no cumplió. Se estima que al actuar de la Comisión de Energía Eléctrica se encuentra apegado a la facultad que le otorga la Ley General de Electricidad, pero sobre todo que tuvo elementos de prueba suficientes para determinar el incumplimiento. En consecuencia, lo anterior debe declararse sin lugar la demanda planteada en contra del Ministerio de Energía y Minas. Compañeros, aquí es donde se abre el abanico del derecho administrativo y hay una ley de energía eléctrica, ¿verdad? Que es obviamente pues una especialidad más, una materia más dentro del ramo de todos los servicios del derecho administrativo que concierne precisamente a toda esta gente que está metida, ¿verdad? O que tiene interés precisamente en esta demanda. Imagínense, ¿verdad? ¿Cuánta plata significa el hecho de prestar el servicio de energía eléctrica solo aquí en la región metropolitana, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación, que alegaron ellos o que evacuaron. Al evacuar la audiencia que con carácter de emplazamiento le fue conferida, contestó la demanda en sentido también negativo, ni modo, tiene que estar a la par del Ministerio de Energía y Minas, y manifestó que al efectuar el análisis del expediente de la Procuraduría General de la Nación no comparte el criterio vertido de la entidad demandante, y para el efecto señala argumentaciones de hecho, de derecho que se consideran importantes para que se conozca el criterio sustentado por esa entidad. El 28 de julio del 2008, el Departamento de Servicios de Productos Técnicos de División y Regulación de Calidad de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió el dictamen identificado como, ¿verdad?, número tal, por medio del cual manifestó que la empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en su evacuación de audiencia, acepta que efectivamente presenta bajo factor de potencia. Por lo tanto, incumplió con el artículo 23.2 de la norma técnica de calidad de servicio de transporte y sanciones. En virtud de lo anterior, queda claro que la presente demanda debe ser desestimada. Persona con interés, el transportista eléctrica Centroamérica, o sea, que evacuó. Al evacuar la audiencia que se le confirió a la entidad transportista eléctrica centroamericana, Sociedad Anónima, expone que al analizarle un análisis de la resolución que pone fin a la vía gubernamental, es decir, a la reposición o revocatoria, que más adelante lo vamos a ver, se determinó que el Ministerio de Energía y Minas copió textualmente parte de un dictamen legal emitido por una unidad de asesoría jurídica y al transcribirlo y no realizar un análisis propio del caso que resuelve y de la procedencia de la declaratoria en lugar de la impugnación que se deduce que dicha resolución no sea ajustada a derecho, por lo cual se debe declarar con lugar la presente demanda. Es decir, el error que cometió es lo que está haciendo señalar acá Transportista Eléctrica Centroamericana Sociedad. De los hechos sujetos a prueba, establecer si la resolución controvertida identificada con el número 2116 de fecha 16 de julio del 2008 se encuentra sujetada a las disposiciones aplicables a este caso. De las pruebas aportadas, el tribunal, a solicitud de la entidad demandante, abrió a prueba el presente proceso por el plazo de 30 días y a cada parte aportó las siguientes medios de prueba. La PGN, documentos, el expediente administrativo en el que se dictó la resolución recurrida. B, presunciones legales y humanas de que lo actuado se derive. La empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima. A, copia simple de la resolución de fecha 19 de enero del 2009. B, copia simple del memorial a través del cual se interpuso recurso de revocatoria, que era lo que tenía. C, copia simple de la resolución número 2000, o sea, fue atacado con el recurso de revocatoria. Fecha 16 de julio del 2009, dentro del expediente administrativo, tal. D, copia simple del dictamen técnico de fecha 16 de septiembre del 2009, emitido por el ingeniero Eduardo Julio González Vázquez. Expediente administrativo, administrativo, tal número. Copia simple del acuerdo 015-2008, de fecha 24 de enero de 2008, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, donde se le sanciona, obviamente, informe que deberá requerírsele a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
presunciones legales y humanas que deriven de hechos expuestos. El Ministerio de Energía y Minas. Documentos. El expediente administrativo, el cual obra en la sala, sí enviaron cuando se les solicitó el expediente. De la vista y de los alegatos presentados. Esa parte procesal previa a dictar la sentencia. Para la vista del proceso se señaló audiencia el día 24 de marzo del 2014. Imagínense, y se emiten en sentencia del 2018. Pues yo lo he dicho, ¿verdad? En este caso, pues, alguien me preguntaba por ahí, bueno, y los abogados, ¿verdad? Todo ese tiempo, ¿cuánto cobraron? ¿No? O sea, todas las entidades aquí señaladas, el ministerio, la comisión, este mercado de transporte de energía eléctrica y la empresa eléctrica, tienen su buró, su departamento de abogados. Y entonces ellos ganen o pierdan, van a seguir ganando siempre lo mismo, ¿verdad? Lo que sí espero es que sean, pues, honorarios competitivos al sector eléctrico, ¿no? Bueno, considerando, ahí viene la parte considerativa, conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la función del Tribunal Contencioso Administrativo consiste en ser contralor de las jurisdicciones de la administración pública y tiene atribuciones para conocer casos que contiendan por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Prescribe la Ley General de Electricidad que sus disposiciones son aplicables a todas las personas que desarrollen las actividades de generación, transporte, distribución, comercialización eléctrica, sean estas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, dependiente de sus grados de autonomía y régimen de constitución. Por esa razón, tienen que ir a parar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por esta ley. La ley emitida por el Congreso de la República. En el presente caso, la entidad Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, demanda al Ministerio de Energía y Minas, al haber emitido este último una resolución identificada con tal número, ¿verdad? Tal y tal y tal, de tal fecha, la cual declaró sin lugar el recurso de revocatoria que interpuso la demandante contra la resolución identificada con el número tal y tal y tal, ¿verdad? Proferida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en fecha 19 de enero del año 2009 dentro del expediente administrativo antes identificado. 3. En observancia a las garantías constitucionales que le asiste al administrado, es este órgano jurisdiccional el que le compete analizar y pronunciarse sobre la juridicidad de la resolución administrativa cuestionada. O sea, sobre la legalidad, ¿verdad? Que tanto es este principio de juridicidad, mire, empieza uno a verlo desde derecho administrativo 1 y mire a dónde vuelve a aparecer. El día de mañana usted puede ser magistrado de esa sala, ¿no? Por lo que al proceder a realizar el análisis que en derecho corresponde, establece que la misma no cumple con las formas esenciales para su validez. Ahí va advirtiendo, va a dar un adelanto de la sentencia. En virtud de que la misma se encuentra firmada por Romeo Rodríguez Menéndez en su calidad de viceministro de Energía y Minas, área energética, lo anterior debiera de la toma de consideración de lo preceptado en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que regula las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Entendiéndose del contenido del artículo 3 del mismo cuerpo legal, que la resolución administrativa serán emitidas por autoridad competente en plena observancia con las formalidades previstas en dicha normativa legal, para que el fallo se encuentre revestido de legitimidad jurídica, con carácter de ejecutable, con fundamento en las normativas citadas, complementándose con el artículo 22 de la Ley de Organismo Ejecutivo, el cual preceptúa que los ministros se reputarán como en falta temporal cuando se encuentren fuera del territorio de la República, imposibilitado por enfermedad, otra incapacidad para ejercer su función, o caso de ausencia lo sustituirá el viceministro con mayor antigüedad en el cargo, en su defecto, por el viceministro con segunda mayor antigüedad, normativa que se encuentre acorde a lo preceptado en la Constitución Política de la República. En el presente caso del examen de las actuaciones, tanto administrativas como procesales, y especialmente de la resolución controvertida, se comprende que la petición del recurso revocatorio interpuesto por la entidad demandante se efectuó ante el Ministerio de Energía y Minas, siendo el ministro como autoridad máxima del referido ministerio, de conformidad con los incisos M y Q
del artículo 27 de la ley de organismo ejecutivo quien tiene la atribución de resolver los recursos de revocatoria y reposición que se presenten por acuerdos y resoluciones de la administración a su cargo. De conformidad con la ley en la materia, corresponde al ministro de la autoridad administrativa con superior jerarquía dentro del mismo ministerio y a quien le compete resolver el asunto sometido a su conocimiento a través del recurso que en derecho corresponde. Consta en las actuaciones que la resolución controvertida fue emitida por Romeo Rodríguez en su calidad de viceministro de Energía y Minas. Área energética, sin que se haya acreditado lo siguiente. A. Estar facultado para firmar la resolución controvertida, como lo preceptúan los artículos transcritos de las leyes citadas. O sea, él no tenía la facultad, el viceministro, de firmar. B. No consta en el expediente administrativo y judicial que se den las causales establecidas en el artículo, del artículo 22 de la ley de organismo ejecutivo ya citado para que la resolución controvertida fuera firmada por el viceministro, ni la delegación respectiva de funciones para darse dichas causales. O sea, no era él, era el ministro. Y ahí sí, disculpen, error de los asesores jurídicos. Vean hasta dónde, ¿verdad? C. Si las facultades se dieron al viceministro para resolver los requisitos legales, como lo era el artículo 154 constitucional, con mayor razón si tomamos en cuenta que la función pública no es delegable, tal y como lo establece el artículo citado anteriormente. Por lo que este tribunal, como garante de la juridicidad de la administración pública, no puede pasar por alto la inobservancia de los artículos 154, 175 y 194, literal F, y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 22, 26, literales M y Q del artículo 27 de la ley del organismo ejecutivo y 9 de la ley del organismo judicial, que invalide el contenido de la resolución, objeto del proceso administrativo, contencioso administrativo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, ha resuelto, y aquí es donde empiezan entonces ¿cómo se llama? A citar la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, bueno, por el tiempo, ¿verdad? Y ustedes lo leen, ¿verdad? Para que tengan una mejor ahí, ¿verdad? Yo aquí voy rápido resumiendo, ¿no? Además, esta sala estima que si bien es cierto que la parte demandada alegó lo referente a que la resolución controvertida fue dictada por el viceministro del ministerio demandado, sin que el mismo llenara los requisitos legales, y no por la autoridad administrativa competente. También lo que en dicho aspecto no es solo referente al caso en concreto, sino la aplicación de todas las resoluciones que decían el fondo del asunto en un proceso contencioso administrativo. Esto aunado lo presupuestado en el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que imperativamente preceptúa que la sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, lo que hace viable conocer este vicio que adolece el acto administrativo cuestionado. Por lo que este tribunal, después de efectuar el análisis de las actuaciones procesales, de los argumentos esgrimidos tanto por el procedimiento administrativo como el judicial y de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Civil ya indicados, advierte que la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, y no observó la ley que en la resolución impugnada concluye que la misma no está revestida de juridicidad al no encontrarse ajustada a derecho y por carecer de requisitos legales, incumpliendo con lo preceptado en los artículos 1 y 3 de la Ley de Contencioso Administrativo, que obliga a que las resoluciones administrativas sean emitidas por la autoridad competente en plena observancia de conformidad previstas en dicha normativa legal. Para el fallo, en consecuencia, investido de legitimidad jurídica con carácter ejecutable, asimismo incumpliendo con los artículos 22, 26 y 25 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en lo que establece la distribución. Miren cuánta violación a leyes, ¿no? Por parte de un ministerio de Estado, ¿verdad? En lo que se establecen las atribuciones del ministro y en qué casos específicamente los puede sustituir un viceministro. Por lo cual, no acreditarse dentro del proceso este extremo, la misma debe de ser revocada
toda vez que este tribunal no le otorga validez a la resolución controvertida, porque si bien la misma está dictada como producto del procedimiento indicado en la ley, sin embargo no reúne los requisitos esenciales. Es decir, quien firmó la sanción fue entonces el viceministro. Otro aspecto que hace necesario resaltar es que consiste en la falta de fundamentación de la resolución impugnada. Y así tenemos que por su inconformidad con la resolución identificada dictada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la entidad actora interpuso contra la misma recurso revocatorio y que fue declarada sin lugar por medio de la resolución recurrida, habiéndose realizado el proceso administrativo como lo ordena la ley, con excepción a la resolución final que consta casi en la totalidad de lo manifestado en la resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Lo expuesto en la entidad de empresa eléctrica de Guatemala, sociedad anónima, lo analizado por la unidad de asesoría jurídica de la autoridad cuestionada y lo argumentado por la Procuraduría General de la Nación, careciendo de razonamiento que constituye el fundamento de la resolución, que es requisito indispensable de la misma. Sigue la citación del artículo 3 de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y sigue, ahí sí que lastimosamente, ¿verdad? Señalando todos los atropellos, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Energía y Minas. En lo que atañe a las costas procesales, a las costas judiciales, perdón, si bien el Código Procesal Civil y Mercantil que se aplica a la integración de este proceso, el artículo 573 establece que el juez, en la sentencia que terminará el proceso, en él se tramite debe condenar la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. El artículo 564 del citado código también faculta para eximir de dicho pago cuando se estime que sea litigado de buena fe. Así como el presente caso, se aprecia que el demandado ha litigado de esa forma, por lo que es pertinente eximirlo del pago de las costas procesales y además que es Estado, ¿verdad? Leyes aplicables, ¿verdad? Los artículos citados 1, 12, 28, 29, 44, 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 18, 19, 20, 26, 29, 43, 45, 47 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, 15, 16, 23, 51, 52 de la Ley de lo Judicial, 25, 26, 28, 31, 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por tanto, este tribunal, con base en lo considerado leyes citadas, al resolver declara, 1, con lugar la demanda contenciosa administrativa planteada por la entidad de empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, en contra del Ministerio de Energía y Minas. 2, en consecuencia, revoca la resolución identificada con el número 2166 de fecha 16 de julio del 2009, dentro del expediente administrativo 100DSC-142-8, dictado por el Viceministerio de Energía y Minas, área energética, dejándolo sin ningún efecto legal. 3. Se ordena a la autoridad demandada emitir nueva resolución conforme a lo considerado debidamente fundamentada y dictada por la autoridad administrativa competente, para lo cual se le da un plazo de 10 días a partir de que se reciba la ejecutoria de la presente sentencia. 4. No hay condena en el pago de costas procesales por las razones consideradas. 5. Al estar firme el presente fallo, con certificación de lo resuelto, devuelves al expediente administrativo a donde corresponda. Notifícase Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, magistrado presidente de la Sala Primera. Elio Guillermo Sánchez, vocal segundo. Héctor Orlando González García, vocal segundo. Y testigos de asistencia. Me aparece y me ha parecido una sentencia bastante ajustada y apegada a derecho. Y me gusta compartirla siempre con los estudiantes para que veamos cómo es que entonces se redacta, se emite una sentencia dentro de un proceso contencioso administrativo. Ya les compartí una demanda y bueno, sería demasiado extenso compartir todo un expediente, pero por lo menos para que ustedes tengan acá precisamente una ilustración didáctica de cómo es que se hace. Estaremos entonces con esto finalizando la clase el día de hoy y si tienen preguntas, comentarios alguno, pues este es el momento de procesarlo oportuno. De no haberlas, yo agradezco muchísimo. Gracias, Sergio. Feliz noche. Y agradezco muchísimo a los 87 estudiantes que estuvieron acá presentes en esta clase. Ha sido un gusto y un placer para mí, ¿verdad?
Y entonces, buenas noches, Catalino, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, buen provechito, sigan disfrutando ahí del fiambre, me imagino yo. Feliz noche, Eric. Feliz noche. Feliz noche.